Hoy vamos a hablar acerca del ímpetu y de los choques de diferentes tipos. El ímpetu o cantidad de movimiento se determina como la cantidad de masa multiplicado por la velocidad. Y su medida generalmente son los newtons por segundo, o a su vez también pueden ser los kilogramos por metro por segundo. Un cuerpo dispone de ímpetu cuando tiene una masa definida y una velocidad definida. Y claro, esta velocidad puede ir variando, así que podríamos nosotros decir que puede haber un cambio en el ímpetu, un final y un inicial. Podríamos reemplazar esto con las fórmulas más exactas y sabríamos que este sería el cambio que tiene, ya que la velocidad podría cambiar, pero la masa de un cuerpo no se va a alterar por el hecho de que vaya más rápido o más lento, sino más bien la masa va a ser la misma y la velocidad va a ser la que cambia. Esa es la fórmula básica de un ímpetu. Ahora, vamos a llevar esto a los conceptos de choques. Existen dos tipos de choques en la física, los elásticos y los inelásticos. Los elásticos se dan cuando dos cuerpos, después de chocar, recuperan su forma anterior, como por ejemplo, tomar un balón de fútbol y golpearlo contra una pared, no va a causar que la pared se deforme ni el balón se deforme si los cuerpos recuperan su forma. Yo podría llamar que este choque es un choque de tipo elástico. Sin embargo, si en vez de ser un balón de fútbol es una bala y la bala logra ingresar en la pared, entonces esta se ha deformado, tanto la pared como la bala, permanentemente. Este es un choque de tipo inelástico. Hay algunas consideraciones importantes acerca de estos choques que vamos a ir revisándolas poco a poco. Para ser estrictos con relación a este tema, deberíamos saber que en realidad los choques de tipo elásticos no se pueden aproximar muy bien a la realidad, sino más bien dicho que los choques de tipo elástico solo se darían en partículas subatómicas. Sin embargo, revisar el golpe de un balón de fútbol es muy aproximado a un choque de tipo elástico. En el caso de los elementos que chocan de forma elástica, se conserva el ímpetu y las energías. En el caso del inelástico, se conserva únicamente el ímpetu. Este ejemplo nos va a ayudar a entender mejor cómo se dan estos elementos de los choques. Aquí podemos ver una bala que se está acercando directamente a una caja, ambos uno hacia el otro, y después del impacto las dos se van a incrustar. Podríamos definir entonces que este es un choque de tipo inelástico. Si suponemos que las masas no se pierden después del choque, me gustaría saber qué dirección va a tomar esta caja. ¿Va a avanzar en el eje más X, en el eje menos X? ¿Qué es lo que va a suceder? No tenemos idea de este proceso, pero podemos utilizar el sistema de conservación del ímpetu. Recordemos que si es inelástico, se conserva el ímpetu. Aquí hay dos observaciones que debemos hacer muy importantes. Primero, si observamos, la bala se mueve en el eje X positivo, así que podríamos decir que su velocidad es positiva. Pero en el caso de la caja, esta se mueve en menos X, así que sería indispensable darle el símbolo negativo, ya que está moviéndose en el lado de las negativas. Siempre es importante definir un antes, que sería el momento en el que la bala viajaba hacia la caja, y un después, que sería el momento en el que la bala ingresó en la caja, e igualar ambos. Es decir, antes va a ser igual al después. Antes va a ser igual al después. Estableciendo esta igualdad, yo podría determinar que todo lo que pasó antes en el ímpetu va a pasar después en el ímpetu. No se puede perder esto de aquí. Por ejemplo, antes teníamos el ímpetu de la bala, ya que la bala se movía, y también teníamos el ímpetu de la caja, vamos a ponerle con C. Ambos tenían ese ímpetu. Y después, ¿qué pasó después? Después yo tengo el ímpetu, sí, pero ya no de uno y del otro, sino de los dos en conjunto, de una sola masa, bala y caja. Sería importante entonces definir cuáles son los elementos de esto de aquí. Sabemos que la masa va a ser tanto de la bala y de la caja. Significa 0.9 de la caja
más 0.1 de la bala. Esto me daría aproximadamente una masa de 1 kilogramo. Una masa de 1 kilogramo. Listo. Y la velocidad de la bala y de la caja, bueno, esa velocidad sí es completamente desconocida para nosotros. No sabemos cuál es esa velocidad, así que eso se va a quedar con interrogación. Vamos reemplazando entonces el ímpetu de la bala por la fórmula que vimos antes. Sabemos que es masa por velocidad. En el de la caja, masa por velocidad. Y en el del después, masa por velocidad. Listo, masa de la bala sabemos que es 0.1. Velocidad de la bala sabemos que es 30. Más masa de la caja sabemos que es 0. Aquí he colocado, perdón, con la B. Aquí sería de colocar con la C. Masa de la caja y velocidad de la caja. Lo siento, ahí estamos, ¿ya? Listo. Más masa de la caja, 0.9. Por velocidad de la caja, que es menos 2. Es igual a masa de los dos, de la amalgama que se acaba de formar entre ambos, que sería 1, por la velocidad de la bala y de la caja. Podemos darnos cuenta que aquí, en este caso, solamente es cuestión de despejar el valor que se nos está entregando. Las operaciones nos darían algo similar a esto. 0.1 por 30 es lo mismo que un décimo, así que me daría 3. Más por menos, menos 0.9 por 2. Eso nos daría pues menos 1.8. 1 que multiplica lo que sea es lo mismo, así que yo puedo dejarlo como velocidad de bala y de caja. Veamos, si yo resto 3 de 1.8, 3 restado de 1.8 me va a dar aproximadamente 1.2. Así que la velocidad de la bala y de la caja es de 1.2 metros por segundo. Como el símbolo me ha salido positivo, no lo he omitido, ¿no? Pero bueno, uno sobreentiende que es positivo, 1.2, quiere decir que en realidad el conjunto de los dos se mueve en el eje más X. Es decir, después del impacto, quien ganó fue la bala. Démonos cuenta que la bala tiene una masa mucho más pequeña, pero lo que le causó esa ganancia de velocidad fue la velocidad alta que tiene, 30 metros por segundo contra menos 2 metros por segundo. Era muy probable que la bala ganase. En el siguiente caso tenemos un choque de tipo elástico. Un cuerpo impacta con otro y bueno, aquí el problema es que no sabemos qué direcciones van a tomar ninguno de ellos. No sé qué va a pasar con la bola A, no sé qué va a pasar con la bola B. ¿Se va a regresar? ¿Van a avanzar? No lo sé. Solo sé que al comienzo la bola A se movía a 10 metros por segundo y la bola B se movía a 5 metros por segundo, pero en el eje de las menos X. Y que las masas son iguales. Entonces, al igual que antes, debemos establecer un antes y también debemos establecer un después. Y todo lo que pase antes va a pasar después. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros que tanto, antes igual a después, ¿listo? Tanto teníamos el ímpetu de la bola A, el ímpetu inicial, y teníamos también el ímpetu de la bola B, también asimismo un ímpetu inicial. Y eso es igual a un ímpetu de la bola A final y un ímpetu de la bola B final. Reemplazamos con los datos dados y sabríamos nosotros que esto sería masa de la bola A por la velocidad de la bola A inicial más masa de la bola B por la velocidad de la bola B inicial, masa de la bola A por la velocidad de la bola A final y masa de la bola B por velocidad de la bola B final. ¿Listo? En este caso nosotros ya hemos reemplazado y desmenuzado, por así decirlo, todos los ímpetus. Podemos ir reemplazando. Sabemos que la masa A es 2, la velocidad de la bola A inicial es 10, más masa de la bola B que es 2, velocidad de la bola inicial que es menos 5. Y aquí viene el problema. Sé que esto es 2, pero no sé cuánto es de la A. Y sé que esto es 2, pero no sé cuánto es de la bola B. Tenemos ahí un problema, ¿no?
Fijémonos que el 2 se repite en ambos lados de la ecuación. Cuando algo se repite en ambos lados, podemos simple y llanamente eliminarlo. Aquí nos quedaría 10 menos 5, lo cual nos da 5 es igual a bola A, velocidad de la bola A final, y velocidad de la bola B final. Hasta ahí eso nos representa un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos resolver una ecuación como esta si tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Necesito al menos otra. Entonces, como este es un choque de tipo elástico y ya recurrimos a utilizar el ímpetu, vamos ahora a utilizar el teorema de las energías. Sabemos que en el caso del choque elástico se conservan ambos, tanto el ímpetu como las energías. Entonces vamos a trabajar ahora con ese teorema de las energías. Cuando el choque es de tipo elástico, se conservan las energías. Todo lo que pasó, aquí es bueno definirlo por puntos, ¿no? Podríamos decir que todo lo que pasó en el punto A va a pasar en el punto B. Todo lo que ocurrió en el punto A va a ocurrir en el punto B. Y sería exactamente lo mismo que antes. Por ejemplo, sabemos que la única energía que está representada en esta parte es la energía del movimiento, es decir, la energía cinética. Podríamos decir entonces que la energía cinética del punto A inicial más la del punto B inicial es igual a la energía cinética del punto A final más la del punto B final. Si reemplazamos con la fórmula de la energía cinética exacta, sabríamos que es un medio de la masa A por la velocidad A inicial más un medio de la masa B por la velocidad B inicial es igual a un medio de la masa A por la velocidad A final más un medio, vamos reemplazando esto y borrando esto de acá, de la masa B por la velocidad B final. Si reemplazamos con los datos dados, pues tenemos un medio y nuevamente con la masa de 2 va a suceder esto. 2 y 2 se van a cancelar y me va a quedar 1. Por la velocidad A inicial de 10 más un medio por 2 nuevamente se va a hacer 1. Por la velocidad B inicial de menos 5 es igual a un medio por 2, velocidad A final, esta no la conozco. Me estaba olvidando una cosa, esto es al cuadrado, es un medio de masa por velocidad al cuadrado, aquí va cuadrado, listo, más un medio de masa B por la velocidad B final, asimismo al cuadrado. Observemos entonces qué sucedería en este caso. Vamos borrando esto de acá y vamos reemplazando. Todos esos medios y las masas se van a terminar cancelando, no las vamos a necesitar. Lo único que vamos a necesitar es lo siguiente. 10 al cuadrado nos va a dar 100 más, aquí dice, menos 5, que es la velocidad elevada al cuadrado, me va a dar 25 positivo. Esto es igual, velocidad A final al cuadrado más velocidad B final al cuadrado. Listo. Solamente tendríamos que sumar 100 más 25, voy a ponerlo al lado de acá, es 125 igual a velocidad A final al cuadrado más velocidad B final al cuadrado. En este caso nosotros ya tenemos dos ecuaciones con las mismas incógnitas. Ya podríamos utilizar algún método matemático para resolver este problema. Bien, ahora tenemos las ecuaciones listas para trabajarlas. Podemos despejar como nosotros decíamos. Por ejemplo, yo voy a despejar de aquí la velocidad B final. Me daría igual a 5 menos velocidad A final. Estoy despejando ese valor. Y voy a reemplazar en la fórmula de acá arriba, siendo equivalente esto a 125 igual a velocidad A final al cuadrado más
5 menos velocidad A final al cuadrado. Recordemos por el trinomio cuadrado perfecto que si yo sumo dos elementos y los elevo al cuadrado, sería al cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo y cuadrado del último término. Así que aquí nos daría 125 es igual a velocidad A final al cuadrado más cuadrado del primer término, pues sería 25 menos doble producto del primero por el segundo, sería 10 y cuadrado del último término que me daría velocidad A final al cuadrado. Vamos intentando despejar. El 25 pasemos del otro lado. Listo. Están ya involucrados tú y tú. Nos quedamos con el resto, velocidad A final. Y velocidad A final me va a dar 2 velocidad A final al cuadrado y menos 10 velocidad A final. Listo, 125 de 25 me da 100. 2 velocidad A final al cuadrado, pues no puedo hacer nada más con esto. Y 10 velocidad A final tampoco. Podemos acomodar estas ecuaciones para que nos quede escrita de forma canónica. 2 velocidad A final al cuadrado. Listo, el que vaya primero, el que vaya después, el 100 pasemos del otro lado y todo igualemos a 0. Tenemos que resolver esa ecuación. Busquemos una manera de resolverla. Podríamos utilizar fórmulas cuadráticas o cualquier elemento. Si intentamos hacerlo por fórmula cuadrática, sería pues menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Y podríamos ir reemplazando o analizando. Por ejemplo, a es 2, b es menos 10 y c es menos 100. Podemos reemplazar dándonos pues menos por menos más, 10 más menos la raíz de menos b al cuadrado, o sea, menos 10 elevado al cuadrado, menos 4, que multiplica a 2, que multiplica a menos 100, y que divide todo esto entre 2 por 2. Listo. Vamos resolviendo. Entonces, tenemos 10 más menos la raíz de el 10 al cuadrado se va a volver un 100. El menos por menos me va a dar un más. El 4 por 2 y por 100 me va a dar pues 800. Y esto va a estar dividido entre 2 por 2 que me va a dar 4. Llevaremos esta operación a la parte de acá y démonos cuenta que esto sería 10 más menos 800 y 100, pues es 900 dividido entre 4. La raíz de 900 es 30, así que esto sería 10 más menos 30 entre 4. Dos respuestas. Una en la que sumo y divido entre 4 y otra en la que resto y divido entre 4. Si sumamos 10 más 30 es 40 y entre 4 es 10. Listo, esa sería una respuesta. 10 metros por segundo. En el otro caso, 10 de 30, pues me daría menos 20 y menos 20 entre 4 me daría menos 5 metros por segundo. Listo, entonces, para el caso de la velocidad A final, yo he encontrado dos respuestas. Ahora debemos saber cuál es la lógica. Una vez que ha chocado el cuerpo A con el cuerpo B, me ha salido que la velocidad A podría ser tanto de 10 como de menos 5. ¿Cuál sería la correcta? Lo lógico sería pensar que una bola que se mueve a 10, después de chocar, no mantenga ese 10, sino más bien, más probable es que se regrese con una velocidad de menos 5 metros por segundo. Podríamos darnos cuenta, si despejamos, ya tenemos esa velocidad A final, descartamos la de 10, ya tenemos la de menos 5, que 5 es igual, velocidad A final, acabamos de decir que es menos 5 más la velocidad B final. Si despejo esto, obtendré lo siguiente, 5 y 5 me va a dar 10 metros por segundo.
Significa que la bola B, que antes se movía a 5, ahora es muy probable que se mueva a 10 metros por segundo. Esas serían las direcciones que toman los cuerpos. Aquella que iba a 10, ahora va a menos 5. Aquella que iba a menos 5, ahora va a 10. El proceso que hemos realizado sería el camino más largo posible. Hay una forma más resumida de hacer lo que acabamos de hacer de manera directa, usando estas dos fórmulas de aquí. Cualquiera de estas dos fórmulas nos van a dar la misma respuesta que antes. Nos dimos cuenta que encontramos que la velocidad A final era de menos 5 y que encontramos que la velocidad B final era de 10. Eso lo hicimos de manera manual, ¿no? Ahora con esta fórmula directa debería darnos lo mismo. Podemos averiguar la velocidad B final, por ejemplo. En este caso, velocidad B final sería igual a 2 veces la masa A, 2 por 2, dividido entre masa A y masa B, que serían 2 y 2, multiplicado por la velocidad A inicial, que era de 10, menos la masa A, que es de 2, menos la masa B, que es de 2, entre 2 y 2, y multiplicado por la velocidad B inicial, que es de menos 5. Podemos darnos cuenta aquí que si yo voy multiplicando, por ejemplo, 2 por 2, 4, y 2 y 2 son 4, esto me va a dar como resultado 1. 1 por 10, 10. Menos 2 de 2, 0. Y 0 dividido entre lo que sea me va a dar 0. Y multiplicado por lo que sea me va a dar 0. Así que esto se resume a que la respuesta es 10 metros por segundo. Justo lo que nos había salido antes. Entonces, recordemos que estas fórmulas nos van a servir directamente para resolver este ejemplo de forma más rápida. Si calculamos ahora, en vez de la velocidad B, la velocidad que nosotros hemos llamado velocidad A, esta de aquí, tendríamos que hacer lo siguiente. Velocidad A final sería igual masa A menos masa B, o sea 2 menos 2, dividido entre 2 más 2, multiplicado por velocidad A inicial de 10, más 2 masa B, o sea 2 por 2, dividido entre la suma de ambas masas, 2 y 2, y multiplicada por la velocidad B inicial. ¿Cuál es la velocidad B inicial? Es menos 5. Averiguemos qué sucede entonces. 2 y 2 son 4, y 2 y 2 son 4, y 4 entre 4 me va a dar 1. 2 de 2 es 0, y 0 dividido y multiplicado por lo que sea me va a dar 0. Así que la respuesta me queda 1 por menos 5, que para nuestra confirmación nos da menos 5 metros por segundo, igual que lo que nos daba de forma analítica. Aquí nosotros tenemos las dos respuestas alcanzadas con la misma fórmula. ¿Ven? Eso sería entonces la determinación para choques elásticos e inelásticos. Muchísimas gracias.